Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 73. Dulces melodías, dulces rivalidades, parte 1. La respuesta. Muchísimos más problemas de los que Nolan jamás podría haber previsto. En el brevísimo tiempo transcurrido desde que Fan del Growlithe se unió a su pequeña familia Pokémon, el hiperactivo Pokémon Cachorro había salido de su Pokéball tantas veces por su cuenta que el chico rubio ya había perdido la cuenta, hecho tropezar a todos en su pequeño grupo de viaje varias veces persiguiéndose la cola, mordisqueado a los entrenadores de Ash tan fuerte que se vio obligado a abandonarlos en favor de su pareja de repuesto, jugado un improvisado juego de buscar con Misty en el que robó la Pokéball que contenía a su querido Starmie y la lanzó al bosque con su ataque Girofuego, obligando a la pobre chica a pasar 2 horas buscándola por el bosque antes de recuperar a su preciado compañero. Volcado una olla hirviendo de estofado que Brock había preparado para la cena, arruinándola por completo. Y metido en más peleas con Pokémon salvajes de las que Nolan quería recordar. Al chico no le habría importado tanto la última pelea, ya que era una buena práctica para Fan, excepto que claramente ganar experiencia no era lo que rondaba la cabeza del Pokémon Cachorro cuando comenzaron esas peleas. Siempre intentaba jugar con cualquier Pokémon que se encontrara, pero siempre era demasiado brusco con ellos, y como resultado, de alguna manera, Fan siempre terminaba volviendo con Nolan con el rabo entre las piernas. Como era de esperar, Nolan comenzaba a sospechar por qué tanta gente había llevado a Fan de vuelta a la guardería Pokémon. El pequeño era tan difícil de manejar. Pero que quede claro. El chico rubio no tenía ninguna intención de abandonar al nuevo miembro de su equipo Pokémon. Después de todo, seguía considerando completamente despreciable abandonar a un Pokémon tan adorable como Fan. Y a pesar de que no parecía poder mantenerse alejado de los problemas ni 5 minutos seguidos, Fan ya se había ganado el corazón de Nolan, y el chico lo quería con la misma intensidad que a cualquier otro Pokémon de su equipo. Al fin y al cabo, se había comprometido con Fan, y Nolan tenía toda la intención de cumplir su promesa. El Pokémon Cachorro había llegado para quedarse. Pero a pesar de que Nolan ya consideraba al adorable Pokémon de tipo fuego como un miembro más de la familia y lo quería como tal, en lo que respecta al entrenamiento de Fan, el chico rubio ya había decidido posponer la enseñanza de nuevos ataques por el momento. Fan no solo superaba al resto del equipo de Nolan en la gran cantidad de movimientos que ya conocía, sino que Nolan era plenamente consciente de que Fan era demasiado travieso como para intentar enseñarle algo nuevo. Lo primero que Nolan necesitaba hacer era controlar el comportamiento de Fan. Lo triste era que Fan, en realidad, no intentaba portarse mal, sino que siempre terminaba metiéndose en líos, probablemente porque no era más que una adorable hiperactiva bola de energía peluda. A Nolan le dolía profundamente saber que muchos otros entrenadores no habían podido ver eso y habían devuelto a Fan cuando se convirtió en un problema para ellos. Nolan juró no ser nunca uno de ellos. Fan se merecía mucho más que eso, después de todo, independientemente de todo el caos que provocó. Nolan también se sintió profundamente conmovido por la excelente relación que sus otros Pokémon mantenían con el nuevo integrante. Al igual que él, sus 4 compañeros de equipo tenían una paciencia infinita con las travesuras de Fan, a pesar de que a veces les resultaba bastante difícil de soportar. El otro día, Fan casi prende fuego accidentalmente a la pobre Iris cuando, emocionado, lanzó un ataque de ascuas a la hora de comer, pero ella simplemente se sacudió el polvo y siguió adelante sin guardar rencor. Ese fue solo un ejemplo, pero le reconfortó saber que todos estaban dispuestos a hacer tal esfuerzo. En realidad, no debería haberse sorprendido. Después de todo, cada uno de ellos era el mejor amigo Pokémon que un chico podría desear. En ese momento, Nolan y sus amigos disfrutaban de un respiro de paz y tranquilidad. El cuarteto viajero y sus Pokémon seguían su camino hacia Ciudad Carmín, decididos no solo a cumplir la promesa que le habían hecho a Misty, sino también con la esperanza de conseguir una tercera medalla de gimnasio para Nolan y Ash. El pequeño grupo había estado adentrándose en el denso bosque que cubría esa zona toda la mañana, y avanzaban a buen ritmo. Ni siquiera se habían perdido, lo cual, para ellos, era un alivio. Llevaban ya varias horas de viaje cuando llegaron a un hermoso claro, repleto de flores preciosas en plena floración veraniega, rodeado de árboles imponentes que impregnaban el aire con un aroma a pino fresco casi abrumador. Un río estrecho y cristalino lo atravesaba. El murmullo del agua era el único sonido que se oía. Era pintoresco, tranquilo y, sobre todo, sereno. El lugar perfecto para que el grupo de viajeros cansados se detuviera a descansar.
Bueno, chicos, vamos a tomarnos un descanso, sugirió Nolan a todos sus amigos, que parecían tan cansados como él se sentía. Llevamos horas caminando. Ash, Misty y Brock parecieron aliviados y asintieron rápidamente en señal de aprobación de la idea. Sin duda. Ash le sonrió ampliamente a su mejor amigo, antes de señalar el espectacular paisaje que los rodeaba. Es una gran idea tomar un descanso aquí, Nolan. Es tan hermoso. Misty, que estaba de pie justo al lado de él, le sonrió con indulgencia al chico de pelo negro, pero simplemente se encogió de hombros. El paisaje es sin duda muy bonito aquí, admitió la chica pelirroja con una brillante sonrisa, pero luego hizo una mueca de dolor y su expresión se transformó rápidamente en un leve ceño fruncido. Pero ahora mismo lo único que me interesa es darles a mis pobres pies doloridos un merecido descanso. Bueno, si vamos a parar aquí un rato, mejor aprovechamos para almorzar temprano, dijo Brock con decisión, quitándose la mochila y dejándola en el suelo frente a él. El joven aspirante a criador Pokémon empezó a rebuscar en ella, sacando varios utensilios de cocina. Creo que hoy prepararé mi famoso estofado. Nos dará la energía necesaria para el resto de la caminata que tenemos que hacer hoy si queremos cumplir con nuestro horario. Nolan le sonrió radiante y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Me parece bien, dijo alegremente el chico rubio, quitándose la mochila del hombro y dejándola en el suelo. Y puedo ayudar alimentando a todos nuestros Pokémon. Bulba. Meadow parecía particularmente entusiasmada con esa idea. Pikachu también pareció contento al oír mencionar la comida. Eso sería de gran ayuda, dijo Brock agradecido, desenganchando las 3 Pokéballs ocupadas de su cinturón y entregándoselas al chico rubio. Gracias. Sí, gracias, Nolan, repitió Ash, imitando los gestos del aspirante a criador Pokémon y entregándole también las Pokéballs que contenían a su Butterfree y Pidgeotto. A su vez, Misty le entregó a Nolan su mochila, donde guardaba a buen recaudo sus 3 Pokéballs llenas. Voy a buscar agua fresca, ofreció Misty amablemente mientras tomaba un pequeño cubo de plástico que usaban para eso a la hora de comer, el cual Brock había sacado antes de su mochila. Mientras la chica pelirroja se alejaba hacia el río resplandeciente, Ash observó el improvisado campamento, deseando ser útil como sus amigos. Sus ojos color rojizo se posaron en la mesa y las sillas plegables que Brock siempre llevaba en su enorme mochila, y una sonrisa iluminó el rostro de Ash. Y supongo que eso me deja a mí la tarea de armar los muebles y poner la mesa, declaró el chico de cabello negro mientras se ponía rápidamente a trabajar. En cuestión de segundos, los 4 jóvenes se pusieron manos a la obra con sus tareas individuales y trabajaron juntos como una máquina bien engrasada en la preparación de la comida. Pronto, la mesa estuvo puesta y el claro del bosque se llenó de los deliciosos aromas de la comida casera de Brock. Mientras cargaba el ahora pesadísimo cubo de vuelta con el grupo, Misty no pudo evitar sonreír con anticipación al percibir el delicioso aroma. «¡Guau, Brock! Tengo muchísimas ganas de probar ese estofado que estás cocinando», exclamó emocionada la chica pelirroja, con el estómago rugiendo mientras dejaba el cubo de agua fresca que había recogido. «Huele de maravilla». El aspirante a criador de Pokémon levantó la vista de su trabajo con una sonrisa orgullosa. «Gracias, Misty», dijo Brock agradecido, siempre dispuesto a apreciar un cumplido cuando se trataba de sus habilidades culinarias. «Siempre trato de complacer. Y el agua de este bosque es tan refrescante», continuó Misty alegremente, cogiendo 4 vasos de plástico que Ash había colocado previamente sobre la mesa y llenándolos hasta el borde. «Combinará a la perfección con nuestro almuerzo». «Hablando de comida», respondió Brock mientras echaba un vistazo al guiso que estaba preparando en su olla sobre el pequeño fuego que había logrado encender fácilmente. «El almuerzo está casi listo. ¿Quién tiene hambre?» «Yo», respondió Ash de inmediato, aplaudiendo con entusiasmo. La larga caminata desde Pueblo Naranja hasta el medio del bosque le había abierto un apetito voraz, y lo único que deseaba el chico de cabello azabache era sentarse y atiborrarse. No era el único. A pocos metros de distancia, Nolan seguía asegurándose de que todos los Pokémon comieran. Había decidido que su propio equipo sería el último, pues el recuerdo del incidente entre Fang e Iris aún le pesaba. Por suerte, hasta el momento no había habido problemas, y Onix, Staryu y Pidgeotto ya estaban a salvo en sus Pokéballs tras haber comido hasta saciarse. Zubat, Geodude y Goldeen fueron los siguientes, llamando a Nolan en su idioma para indicarle que habían terminado y que querían volver. Nolan accedió rápidamente, y los 3 desaparecieron en un destello de luz carmesí.
Solo quedaban Butterfree y Starmie, junto con Pikachu y Meadow, quienes le estaban siendo de gran ayuda a Nolan para mantener llenos los comederos. Estrella. La voz etérea de Starmie resonó de repente, y Nolan miró a la misteriosa criatura púrpura con una cálida sonrisa. ¿Tú también has terminado, Starmie? Preguntó amablemente al Pokémon compañero de Misty. Tanto él como su preevolución eran Pokémon misteriosos, ya que podían consumir y digerir comida sólida a través de las puntas de sus puntas, o bien absorber la luz solar a través de las joyas en el centro de sus cuerpos y usar esa energía. Hoy ambos habían optado por la primera opción. Estrella. Starmie se estremeció en lo que Nolan interpretó como una señal de confirmación. El chico rubio volvió a sonreír y alzó una Pokéball. De acuerdo, regresa por ahora, anunció, y poco después Starmie también regresó a su Pokéball. Solo quedaban Meadow, Pikachu y Butterfree, y Nolan no pudo evitar notar que el Pokémon mariposa parecía comer bastante despacio ese día. Algo preocupado, el chico rubio se agachó junto al Pokémon de tipo bicho de su mejor amigo. ¿Todo bien, Butterfree? Le preguntó a la pequeña criatura, que lo miró con una expresión ligeramente abatida. No estás comiendo mucho. La antena del Pokémon mariposa se movió brevemente, antes de que batiera sus brillantes alas hasta quedar suspendido justo por encima del suelo. Libre. Gorjeó Butterfree, flotando hacia el chico rubio. Con sus pequeñas patas, el Pokémon mariposa arrebató algo del cinturón de Nolan. No. No era algo cualquiera, sino una Pokéball. Tardó un instante en darse cuenta de que era de Iris, pero en cuanto lo hizo, Nolan no pudo evitar sonreír con ternura al ver a la adorable criatura. Ah. Ya lo entiendo. Exclamó el chico rubio al comprender, antes de que una expresión avergonzada cruzara su rostro y se rascara la nuca en señal de disculpa. Lo siento, Butterfree. Debería haber sabido que querrías almorzar con Iris. Últimamente se han vuelto muy amigos, ¿verdad? Libre. Butterfree asintió feliz, con sus grandes ojos rojos brillando al pensar en su compañera Pokémon de tipo bicho. Sin duda, era su mejor amiga dentro de su pequeño grupo de viaje. Sonriendo, Nolan recuperó con cuidado la Pokéball de la criatura que flotaba frente a su rostro, antes de desenganchar otras 3 esferas rojas y blancas de su cinturón. Con un gesto grandilocuente, el chico las lanzó al aire. Muy bien, Welkin, Iris, Shantite y Fang. Salgan. Gritó Nolan mientras el aire a su alrededor se llenaba repentinamente de brillantes destellos de luz escarlata. Es hora de comer algo. Pidgey. Venonat. Geodude. Crece ligero. Uno a uno, los Pokémon de la pequeña familia de Nolan aparecieron a su alrededor, y tras saludar a su querido humano, se apresuraron a los cuencos de comida y comenzaron a comer con avidez. Meadow y Pikachu se unieron rápidamente, pero la atención de Nolan estaba más centrada en Butterfree e Iris. El chico rubio sonrió dulcemente, complacido al ver que, ahora que se le habían unido sus compañeros Pokémon de tipo bicho, Butterfree comía con mucho más apetito, haciendo pausas regulares para conversar con Iris. Nolan no pudo evitar sonreír al observarlos. La amistad que había visto crecer entre ellos era realmente tierna, y esperaba sinceramente que siguiera floreciendo. También tenía la vaga sospecha de que podría haber algo más que amistad, pero guardó esos pensamientos para sí mismo. Si algo sucediera en ese sentido, confiaba en que Iris acudiría a él cuando estuviera lista. Ágil. Un solo ladrido bastó para sacar a Nolan de sus teorías sobre los 2 Pokémon de tipo bicho, y al mirar hacia abajo, se sorprendió al encontrar a Fan sentado frente a él, moviendo la cola. ¿Ya terminaste, Fan? Preguntó el chico con tono sorprendido, ya que el Pokémon cachorro solía comer mucho más de lo que ese corto tiempo sugería que había logrado consumir. Growlite. GRRR. Fan siguió ladrando, y Nolan tardó un momento en darse cuenta de que el pequeño Pokémon de tipo fuego ni siquiera lo miraba. Siguiendo la mirada de la pequeña criatura peluda y naranja, Nolan se percató de que Fan observaba fijamente un pequeño grupo de árboles detrás de él, al otro extremo del claro. Claramente había presentido que algo se acercaba, ya fuera por su agudo oído o por su extraordinario olfato. Sin embargo, cuando el Pokémon no dejó de ladrar, Nolan sintió que todo su cuerpo se tensaba, mientras que, al mismo tiempo, Ash, Misty y Brock miraron hacia donde ocurría el alboroto, dándose cuenta rápidamente de lo mismo que Nolan. Algo se avecinaba. Sin mediar palabra, Nolan devolvió rápidamente las Pokéballs a sus respectivos entrenadores. Brock y Misty alzaron una cada uno, listos para defenderse si fuera necesario, mientras que Ash simplemente le hizo un gesto silencioso a Pikachu para que se acercara.
En cuanto la pequeña criatura amarilla obedeció, Meador imitó el gesto, acercándose y colocándose frente a Nolan junto a Fam, ambos dispuestos a protegerlo con fiereza. Welkin, Shantite, Iris y Butterfree levantaron la vista de sus comidas con expresiones de preocupación. Hubo una larga y tensa pausa, llena de un silencio inquietante, antes de, vosotros. Les gritó de repente una voz bastante sarcástica. Los 4 jóvenes se miraron sorprendidos. Esperaban ser atacados por algún Pokémon salvaje y feroz que los obligaría a huir para salvar sus vidas, pero era evidente que se trataba de una persona. Una mujer, además. Mientras Nolan y sus amigos observaban, todos manteniendo sus posturas defensivas por si acaso, vieron a una chica de su edad salir de entre los árboles y llegar al claro. Lo primero que llamó la atención del cuarteto viajero fue la expresión de su rostro. Un ceño fruncido y petulante, como si los músculos de su cara hubieran olvidado hacía mucho tiempo cómo sonreír. Apartando rápidamente ese primer pensamiento, Nolan parpadeó un par de veces antes de detenerse un instante a observar a la chica, una vez superada la sorpresa por su repentina entrada. Calculó que era algo mayor que él, quizá de 11 años, pero sin duda no mayor de 12, y tenía el pelo largo, castaño y brillante, que le caía hasta la cintura. Observando discretamente los rasgos de la recién llegada, Nolan no pudo evitar notar que sus ojos eran una inusual mezcla de verde y azul, que les daban un vago aspecto de agua de mar ondulante. Además, la chica vestía un vestido negro escotado, un poco por encima de la rodilla, con una pequeña abertura lateral, y zapatos de tacón negros que la hacían parecer un poco más alta que él. Llevaba una gargantilla negra al cuello y un cinturón blanco ceñido a la cintura con varias Pokéballs. Ya fuera por su carácter natural o porque simplemente lo fingía para impresionarlos, la chica desprendía un fuerte aire de superioridad, y Nolan de alguna manera podía sentir que esta chica poseía una astucia ingeniosa y que probablemente carecía de brújula moral. ¿Sí? ¿Qué? Ash fue quien finalmente rompió el pesado silencio que la llegada de la chica había traído consigo. La chica adoptó una expresión notablemente altiva, y Nolan enseguida se dio cuenta de que, si bien no era ajena a hablar con tanta franqueza, no estaba acostumbrada a que le respondieran de esa manera. Aquello bastó para que el cuarteto viajero comprendiera que aquella chica les iba a resultar un tanto difícil de tratar. ¿Alguno de ustedes ha visto por aquí un Pokémon llamado Jigglypuff? Preguntó la chica con tono exigente, sin siquiera un por favor. Sinceramente, su tono era tan brusco y arrogante que Nolan casi estaba convencido de que acababa de conocer a la versión femenina de Garioak. Era increíblemente maleducada. Al chico rubio le costó unos instantes superar su actitud totalmente irrespetuosa y descortés, pero una vez que procesó sus palabras, Nolan intercambió miradas confusas con el resto de sus amigos. No, dijo Nolan lentamente, con un tono y una expresión llenos de desconcierto. ¿Por qué? ¿Has perdido uno? Los ojos bicolor de la chica se clavaron inmediatamente en el chico rubio como los de un Pidgeot en su desayuno matutino de Caterpie, y el chico tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para no estremecerse ante la intensidad de su mirada. No, no he perdido ninguno, tonto. Espetó la chica con rudeza, y una expresión de fastidio cruzó el rostro de Nolan ante tal comportamiento injustificado. Solo un idiota extraviaría a su propio Pokémon, y yo desde luego no soy ningún idiota, chico. ¿Lo has entendido? Los gélidos ojos azules de Nolan se volvieron increíblemente escalofriantes. Tengo un nombre, muchas gracias, replicó enfadado, aunque a la chica no pareció importarle lo más mínimo. ¿Y cómo iba a saber yo que no habías perdido tu propio Pokémon cuando irrumpiste en nuestro almuerzo, de forma bastante grosera, debo añadir, exigiéndonos información sobre un Jigglypuff? La chica resopló, pero en respuesta le dirigió a Nolan una mirada de desprecio. Estaba claro que los modales no eran una prioridad para esta entrenadora. Disculpen, interrumpió Ash de repente, ignorando al maleducado recién llegado y centrándose en su mejor amigo. Pero, ¿te importaría explicarnos qué es exactamente un Jigglypuff? Estoy un poco perdido. Se emetto vede on human in the clearing that felt that way over, since Mistian Brockbot se emetto no what species of Pokémon Nolan and the Rude Gelad en Recerrington. Suspirando, pero sin querer dejar a su mejor amigo plantado, a pesar de las ganas que tenía de darle una buena lección a esa chica por su pésima actitud, Nolan sacó su Pokédex del bolsillo trasero de sus vaqueros y comenzó una búsqueda manual en el dispositivo. Unos instantes después, la pequeña máquina emitió un fuerte pitido y mostró en la pantalla la imagen de una adorable criatura redonda y rosada con grandes ojos azules. Era, literalmente, la ternura personificada.
Jigglypuff, el Pokémon Globo, anunció Dexy con su fría voz mecánica tras mostrar los datos que Nolan había buscado manualmente. El chico rápidamente inclinó el dispositivo para que Ash también pudiera verlo. Jigglypuff cautiva a sus enemigos con sus enormes ojos redondos y luego los arrulla cantando una melodía relajante. Las ondas sonoras de su canto coinciden con las ondas cerebrales de alguien en sueño profundo. ¡Guau! Ash exhaló un suspiro de asombro mientras Nolan cerraba su Pokédex y la guardaba de nuevo. ¿Un Pokémon que canta? ¡Qué guay! Al otro lado del claro, la chica maleducada parecía poco impresionada. Resopló con desdén hacia Nolan y Ash. Uf. Consultar la Pokédex para encontrar respuestas así. Menudos aficionados. La chica negó con la cabeza con condescendencia, aparentemente divertida al ver cómo Nolan y Ash se enfurecían al oír la descripción. No tenéis ni idea. Que conste que Jigglypuff es un Pokémon raro, y puede llegar a ser increíblemente poderoso en manos de un entrenador competente. Y como soy un entrenador tan capaz, pienso capturar uno para mi colección. Una evidente sorpresa cruzó el rostro de Ash ante la declaración bastante audaz. Oh, vaya, respondió el chico de pelo negro, sin estar muy seguro de qué más podía decir para calmar la situación que sentía que se estaba gestando. Buena suerte con eso. La mirada que la chica le dirigió dejó inmediatamente claro que aquello que había dicho no había sido apropiado. No necesito suerte, replicó sin rodeos la chica de pelo castaño y ojos peculiares. Pero les sugiero que se aparten de mi camino si se topan con un Jigglypuff. No necesito competencia. Esta vez le tocó el turno a Nolan de refunfuñar indignado. ¿Y quién eres tú para decirnos qué Pokémon podemos y no podemos capturar si queremos? Replicó el chico rubio con incredulidad y enfado, apenas pudiendo creer la desfachatez de aquel completo desconocido. Hasta que no lo hayas capturado y sea legalmente tu responsabilidad, cualquier Pokémon salvaje es presa fácil. El efecto que las palabras sinceras de Nolan tuvieron en la chica fue prácticamente instantáneo. Confía en mí, chico, espetó la desconocida con veneno, su expresión volviéndose increíblemente rencorosa mientras se acercaba a Nolan y se le ponía cara a cara. No querrás jugar conmigo. Ni limpio ni de ninguna otra forma. Pero Nolan se negó a dejarse intimidar y miró fijamente a la chica con frialdad. Creo que me arriesgaré, gracias, dijo el chico rubio con un tono que prácticamente rezumaba con descendencia, y esta vez fue la chica maleducada la que mostró los dientes con frustración. Ninguna mocosa maleducada me va a decir lo que puedo y no puedo hacer. La chica maleducada pareció sorprendida por un momento, claramente no era el tipo de persona acostumbrada a que le hablaran de esa manera, antes de que la ira se apoderara rápidamente de ella al ver sus rasgos afilados y angulosos. Lo que sea, le espetó la chica con desdén, dejando claro que hablar con alguien como Nolan era una valiosa pérdida de tiempo. ¿Quieres fingir que eres un tipo duro que no se deja mandar por nadie? Está bien, si eso es lo que tu ego necesita para dormir tranquilo. Nolan abrió la boca para protestar verbalmente contra las burlas de la chica maleducada, pero ella lo interrumpió rápidamente antes de que pudiera decir nada. Just remember what is I the greened smugly team, clearly needing to head the last word in during this disagreement. And shed a let talk about Nolan's ego. She should really take a look in the mirror, stay away from any Jigglypuff that you come across, or you will regret it. That Pokemon's gonna be mine. Y con esa última advertencia, la chica maleducada dio media vuelta rápidamente y se adentró en el bosque, desapareciendo de nuevo entre la espesura de los árboles. Furioso, Nolan dio un paso en la misma dirección que la chica, decidido a no dejarlo pasar. Sin embargo, antes de que pudiera dar más, sintió una mano que le agarraba el brazo con fuerza, y al volverse para fulminar con la mirada a su dueño, descubrió que era su mejor amigo quien le impedía perseguir a ese entrenador tan odioso. Nolan, no hagas algo de lo que puedas arrepentirte después, le aconsejó Ash con calma, en una rara muestra de madurez por parte del chico de pelo negro. Centrémonos en nuestro propio camino. Ella no vale la pena. Era obvio que Nolan no estaba contento con la situación, pero por suerte las palabras de Ash parecieron bastar para sacar al chico rubio del arrebato de furia en el que lo había sumido la actitud deplorable de la chica. Nolan dejó de resistirse y se liberó del agarre, pues de repente se le ocurrió una idea mucho mejor que seguir gritándole a esa chica tan desagradable. Una sonrisa inusualmente siniestra para un alma bondadosa como la de Nolan iluminó su rostro, y se volvió hacia sus amigos con una mirada decidida.
Tienes razón, dijo con una sonrisa burlona mirando a Ash, quien parecía extremadamente sorprendida de que Nolan hubiera renunciado tan fácilmente a la idea de arreglar las cosas con la chica, ya que ceder en una pelea simplemente no era propio de él. Y además, acabo de tener una idea aún mejor. Eso sonaba más a la Nolan que Ash conocía y amaba. The Raven-Eyed Boy sigue de Epli. If this didn't have all the marks of trouble written all over it, I had no idea what else I would. So knowing that I was probably going to regret asking, the Raven-Eyed Boy really asked the inevitable question. ¿Y eso qué es? Preguntó Ash con cautela a su mejor amigo. ¿No es obvio? Le preguntó Nolan a cambio, sin abandonar nunca su rostro esa mirada inquietante, casi peligrosa. Voy a darle una lección de modales. Voy a atrapar un Jigglypuff antes que ella. Ash, Misty y Brock se quedaron boquiabiertos ante la atrevida declaración. ¿En serio, Nolan? Brock fue el primero en recuperar la voz, mirando a su amigo con desaprobación. ¿No es eso un poco inmaduro? ¿Cuándo has mostrado interés en entrenar a un Jigglypuff? Nunca. ¿Y ahora de repente quieres uno solo para impedir que consiga lo que quiere? Eso no es propio de ti. Nolan miró con el ceño fruncido al aspirante a criador de Pokémon, pero no se retractó de la promesa que acababa de hacer. Y ya you know that I have an interest in training and all types of Pokémon, thank you very much the Golden-Eyed Boy Snap, and broke that is and in a pacifying manner, and none of you are gonna to change my mind. I'm not gonna be pushed around by a complete stranger, nor can I let a rude behavior go unnoticed. I mean, if she treats other people like that, how is she gonna treat any Pokémon unfortunate enough to be captured by her? If I can save just one Pokémon from a fate like that, I piliad a new addition to my little Pokémon family. And besides, she was actually right about one thing. Jigglypuff are a rare Pokémon, and they can be phenomenal in battle with the right training. It's precisely the kind of Pokémon I'd like to join my team. Sabía que sus amigos aún no estaban seguros de la decisión que había tomado, pero Nolan no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. En un movimiento rápido y fluido, el chico rubio cruzó el claro del bosque, recogió su mochila y, con una mirada decidida, centró su atención en sus Pokémon. Welkin, Iris and Shantite, stay here and finish your lunch, and behave for Ash, Misty and Brock the Golden-Eyed Boy quickly instructed the three of them, all of one nodded their understanding. Nolan ten turned to the other two members of his team, me adore and fan, in sorry to cut your meal short, but we've got work to do. With me. And with that, the Golden-Eyed Boy wiggled on the spot and marched off, ready to the artist wall for stab by its ropes if that's what it took to find a Jigglypuff before that obnoxious girl did. Nolan, White. Ash called after his best friend, hoping that the cold still reason with the irate Golden-Eyed Boy, you don't even know if any Jigglypuff actually do live around there. For all you know that the might have just been casing an unfounded rumor. The Golden-Eyed Boy didn't even falter at Ash's surprisingly logical argument, nor did he stop to look back. Emerald kept on storming out of the forest clearing with Meadow and Fang following in his wake. Helpless to do anything but watch the furious boy go off on his own, Ash segued the Epli before turning back to Misty and Brock, both of one suddenly looked as concerned as Ash himself felt. Caramba. El chico de cabello negro negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Nunca había visto a Nolan dejarse llevar por sus emociones de esa manera. Brock intentó calmar algunas de las preocupaciones del niño más pequeño. Se apasiona mucho cuando se trata del trato que reciben las personas y los Pokémon que lo rodean, dijo con dulzura el aspirante a criador de Pokémon, aunque a juzgar por el ceño fruncido de Ash, no estaba teniendo mucho éxito. Es parte de lo que hace a Nolan ser Nolan, y por lo que todos lo queremos. A Misty tampoco le convencieron demasiado las palabras tranquilizadoras de Brock. Bueno, creo que está siendo ridículo y que ha exagerado todo esto, gruñó el especialista en Pokémon de tipo agua con el ceño fruncido. Por no mencionar que es peligroso irse solo así. Debería haber llevado a alguno de nosotros con él. In a bizarre way, in the concern that was flooding through Misty's tone was actually enough to dispel some of Ash's zone. Ah, this is Nolan we're talking about the Raven-Eyed Boy side in an attempt to put all their minds at ease. As if to emasi 6 point, Ash moved over to the table where their lunch was ready and calling and to kiss seat, I'm sure he knows what is doing. No menos preocupada, Misty siguió a regañadientes el ejemplo de Ash y también se sentó a la mesa. Solo espero que esté bien, susurró la chica pelirroja para sí misma, acercándose un plato de estofado y comenzando a comer con dificultad. Después de todo, era difícil disfrutar de la comida con la mente tan preocupada.
Brock se unió rápidamente a ellos, y los tres amigos comenzaron a comer en un silencio algo tenso. Después de todo, no tenía sentido desperdiciar buena comida, y aunque Nolan había decidido saltarse el almuerzo para centrarse en su carrera como entrenador, eso no quitaba que todos tuvieran muchísima hambre. Sin embargo, ninguno tenía ganas de hablar mucho mientras comían, y cada vez era más evidente que los tres estaban absortos en los mismos pensamientos intrusivos. Namely, what might for Nolan and his determination to capture a Higglypuff. Los pasos de Nolan resonaban contra el suelo del bosque, cada pisotón reflejando su frustración mientras avanzaba a toda velocidad entre árboles imponentes y maleza enmarañada. Los vibrantes llamados de los Pokémon salvajes se perdían entre los furiosos pensamientos que le atormentaban. En ese instante, era más como una tormenta que como un simple ser humano, una fuerza de la naturaleza en sí misma, mientras seguía abriéndose paso a través del bosque, con la sangre hirviendo en sus venas y retumbando en sus oídos. El chico rubio aún no podía creer la desfachatez de aquella chica. ¿Quién se creía ella, una completa desconocida, para decirle Nolan qué hacer, sin mencionar la grosería con la que aquella mocosa lo había hecho? Y a pesar de la calma que había logrado mostrar ante sus amigos justo antes de marcharse con la promesa de vengarse, todo el encuentro había dejado a Nolan furioso. ¡Qué descaro el de esa chica! Gruñó entre dientes el chico rubio mientras avanzaba a grandes zancadas por el bosque, con el rostro tan duro como la piedra. Decirme que no puedo capturar un Higglypuff, como si fuera la dueña de todo el bosque. ¡Increíble! Detrás del prometedor maestro Pokémon, Meador y Fan, el Growlithe, lo seguían trotando. Ambos parecían algo preocupados por lo nervioso que se estaba poniendo su querido humano. Bulba, susurró Meador en un intento por calmar a su iracundo compañero. Growlithe, gimió Fan con tristeza. Resultaba más que obvio que a ninguno de los dos les gustaba ver a Nolan tan disgustado como estaba en ese momento. El ceño fruncido del chico rubio se ensombreció mientras se abría paso a machetazos entre una maraña de arbustos espinosos, continuando su diatriba cada vez más acalorada mientras seguía marchando furioso por el bosque. Es que, no puedo dejar que un desconocido me diga qué hacer con mi propio equipo. Un verdadero maestro Pokémon jamás se dejaría intimidar de esa manera. Nolan continuó con su diatriba mientras Meador y Fan, aún preocupados, intentaban seguirle el ritmo. Y Brock dice que soy inmaduro. ¿Lo pueden creer? Pues que deje que lo pisoteen si quiere, pero yo no lo voy a permitir. La expresión de preocupación en los rostros de sus dos Pokémon se intensificó al escuchar esas palabras. Nolan se abrió paso entre dos enormes troncos y se encontró en un pequeño claro del bosque. La luz del sol se filtraba a través de la espesa copa de los árboles, creando una escena terrosa, tranquila y serena. Milagrosamente, parecía que haber llegado allí de repente estaba calmando el creciente enfado de Nolan. Aprovechando la situación, Meador y Fan se acercaron con cautela y comenzaron a restregarse suavemente contra sus piernas. Nolan suspiró profundamente al mirarlos. Tenéis razón, gimió el chico rubio mientras parte de su espíritu combativo se desvanecía, sus hombros se desplomaron y su tono y expresión se suavizaron ligeramente. Estoy un poco gruñón, ¿verdad? Meador y Fan asintieron con tristeza. Nolan suspiró de nuevo, rascándose la nuca con timidez. Lo siento, chicos, dijo el chico en voz baja a los dos pequeños Pokémon, arrodillándose y acariciándoles la cabeza con una leve sonrisa triste. No quiero arruinarles el ambiente. Es solo que, esa chica me afectó. Recuerdo aún, un bravucón cuando era pequeño, y me trajo muchos recuerdos. Juré que no dejaría que nadie me humillara así otra vez. Bulba, Growlithe, al percibir la genuina tristeza oculta en la voz y la expresión de Nolan, Meador y Fan volvieron a acurrucarse contra él, intentando consolarlo. El chico rubio no pudo evitar sonreír con ternura ante sus amables gestos. Ay, bueno, ahora ya me siento mejor, dijo Nolan en tono juguetón, aunque le sorprendió lo mucho que lo sentía. Teneros a vosotros dos y a los demás cerca siempre hace que las cosas estén bien. Bulbasaur. Susurró Meador en respuesta, muy contenta y profundamente conmovida por lo que su amado humano acababa de decir. GRRR. GRRRR. Fan ladró alegremente mientras se acurrucaba más cerca, claramente igual de complacido por las palabras de su entrenador. La sonrisa de Nolan se ensanchó aún más ante la muestra de cariño de sus dos queridos Pokémon. El chico rubio continuó acariciándole suavemente la cabeza un instante más, luego se detuvo con una mirada decidida. ¿Y sabes qué? Exclamó Nolan mientras se ponía de pie, fuerte y orgulloso. Aún quiero un Higglypuff.
No solo para demostrar que esa chica no puede ir por ahí pisoteando a la gente, sino porque creo que realmente beneficiaría a nuestro equipo. Además, siempre me encanta hacer nuevos amigos Pokémon. Bulba. Crece ligero. Emocionada al oír que el chico recuperaba su chispa habitual en lugar de tanta negatividad, Meadow saltó alegremente a los brazos de Nolan, mientras Fan ladraba emocionado y comenzaba a lamerle la cara. El chico rubio no pudo evitar reírse ante su entusiasmo. ¿Esa es tu manera de decir que me ayudarás a encontrar uno? Nolan soltó una risita, pero definitivamente había en él un aura de esperanza. Meadow y Fan asintieron con entusiasmo. ¡Genial!, exclamó alegremente el chico rubio, dándoles a ambos un rápido abrazo, antes de ponerse inmediatamente manos a la obra. Pero antes de pensar en luchar contra un Jigglypuff, primero tenemos que encontrar uno. Fan, deseoso de ayudar y tomando las palabras de Nolan como una orden en lugar de un simple pensamiento, echó a correr de inmediato. Pero Nolan no tardó en detenerla. Ya había pasado por eso demasiadas veces, muchas gracias. Fan, espera. Vuelve aquí, chico. Gritó el chico de cabello dorado con firmeza al adorable Pokémon cachorro, con un tono increíblemente severo. No vamos a buscar al azar por todo el bosque esperando tener suerte. Necesitamos un plan mejor que ese. Fan gimió tristemente, pero obedientemente regresó al lado de Nolan. El niño en cuestión inmediatamente comenzó a acariciarle la cabeza. No te veas tan desanimado, amigo, dijo el entrenador Pokémon de cabello dorado, consolando suavemente al visiblemente decepcionado Pokémon de tipo fuego con una leve sonrisa en los labios. Vas a tener un papel muy importante en esto. Growlithe. Ladró Fan emocionado, animándose al oír eso. Nolan sonrió ante el entusiasmo de su pequeño amigo, antes de ponerse un poco más serio. El Pokémon cachorro le devolvió la sonrisa rápidamente, intuyendo que lo que Nolan iba a decir a continuación era importante. Fan, ¿recuerdas cuando el señor Tanga te prestó para que me ayudaras a encontrar al Pokémon perdido? Me dijo que Growlithe tiene un olfato increíble y que puedes usar tu nariz para rastrear cosas. El chico rubio le recordó al pequeño Pokémon de tipo fuego, y sonrió cuando Fan asintió, comprendiendo. Y leí en una de mis revistas de entrenadores que una vez que un Growlithe huele algo, nunca lo olvida. ¿Es cierto, Fan? Growlithe. Ladró el Pokémon cachorro y asintió con la cabeza con entusiasmo, claramente deseoso de ayudar. Sonriendo, Nolan sacó su Pokédex del bolsillo trasero de sus vaqueros y la abrió. Tras realizar una búsqueda manual en el práctico dispositivo, sonrió al ver la imagen de un Jigglypuff. El chico rubio se arrodilló y le mostró su Pokédex al Pokémon cachorro. Bien, Fan, este es un Jigglypuff, explicó Nolan mientras su adorable Pokémon de tipo fuego estudiaba la imagen detenidamente, captando cada detalle de la criatura que era su objetivo. ¿Recuerdas haber visto uno cuando vivías en la guardería? ¿Algún entrenador dejó alguno allí para que lo cuidaran? Fan ladeó ligeramente la cabeza, claramente absorto en sus pensamientos. De repente, ladró y meneó la cola con entusiasmo. Growlithe. Ladró alegremente el Pokémon cachorro, recordando sin duda a un Jigglypuff de cuando el señor Tanga y la señorita Reeni eran sus guardianes. Nolan no pudo evitar sonreírle radiante. Esta era la oportunidad que tanto había estado esperando. Eso es genial. Buen chico, Fan. Nolan volvió a acariciar el pelaje de Fan, ganándose un pequeño ronroneo de felicidad. Ahora piensa bien, chico. ¿Recuerdas el olor de un Jigglypuff? Fan tuvo que pensarlo un momento más, antes de ladrar y asentir alegremente. Perfecto. Sabía que podía contar contigo, Fan. Exclamó Nolan, y el Pokémon cachorro lo miró con orgullo. Bien, amigo, quiero que intentes seguir ese mismo rastro aquí en este bosque. A ver si puedes encontrarlo. Vamos, chico, busca. Al Pokémon cachorro no hizo falta repetírselo 2 veces. Fan comenzó a olfatear el suelo de inmediato, con la nariz moviéndose nerviosamente. El pequeño y esponjoso Pokémon de tipo fuego captó rápidamente un aroma y salió disparado tras él, adentrándose en el bosque. Nolan y Meadow corrieron tras él, pero lo perdieron de vista entre la maleza, con la mirada llena de esperanza. Creo que esto realmente va a funcionar, Meadow. Exclamó Nolan radiante mirando a su amada compañera mientras trotaban. Bulba. Meadow sonrió y asintió alegremente en respuesta. Ambos volvieron a concentrarse en lo que estaban haciendo cuando, de repente y sin previo aviso, Fan se detuvo en seco. El Pokémon cachorro se sentó al pie de un enorme árbol, ladrando con orgullo.
Su entrenador de cabello dorado y compañero de tipo planta se unieron a él con entusiasmo bajo la larga y sinuosa sombra del árbol. ¿Encontraste un Jigglypuff, fan? Preguntó Nolan con un aire de esperanza. Para gran decepción de Nolan y Meadow, Fan negó con la cabeza. El Pokémon cachorro señaló entonces las ramas del árbol con la pata, moviendo la cola alegremente. Nolan se dio cuenta de que el árbol estaba repleto de bayas Roust. ¿Bayas Roust? El chico rubio arqueó una ceja al identificar correctamente las pequeñas bayas azules. Volvió su mirada hacia Fan con el ceño ligeramente fruncido. Eso no es lo que buscamos, amigo. Pero si tienes hambre, come algunas. Growlite. Exclamó Fan alegremente, extendiendo sus dos patas delanteras. Pero al darse cuenta de que no podría alcanzar las bayas, el Pokémon cachorro comenzó a gemir. GRRR, Saur. Apiadándose de su compañera y amiga, Meadow dio un paso al frente y alzó sus lianas. Usando las vibraciones, la pequeña Pokémon de tipo planta las rozó fácilmente contra las ramas bajas, desprendiendo algunas bayas Roust. Estas cayeron al suelo del bosque en una suave lluvia de fruta. Growlite. Ladró Fan agradecido, antes de empezar a mordisquear una de las bayas con alegría. Meadow, sonriendo con ternura, se unió a él enseguida. Mientras los dos Pokémon comían sus bayas Roust para compensar el almuerzo interrumpido, Nolan estaba apartado, frotándose la barbilla pensativo. El chico rubio comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando sus pensamientos mientras intentaba idear una nueva estrategia. Tal vez necesite una nueva táctica, murmuró Nolan para sí mismo, mordiéndose el labio pensativo. Si Fan no puede encontrar un Jigglypuff, entonces, los ojos de Nolan se abrieron de par en par cuando de repente lo comprendió. Un momento. Exclamó el chico rubio, girando sobre sus talones y mirando todas las bayas Roust que Meadow había esparcido por todas partes. Puede que estas bayas sean la respuesta después de todo. Saur. Con la boca llena de una deliciosa baya Roust, Meadow miró a su amado humano con confusión. ¿Ágil? Fan parecía igual de perplejo. Sin embargo, el Pokémon cachorro se distrajo con otra baya y rápidamente volvió a comer. Nolan les sonrió a ambos. ¿Y si, en vez de buscar un Jigglypuff por todo el bosque, lo atraemos directamente hacia nosotros? Nolan no pudo evitar sonreír mientras el plan tomaba forma en su mente, un poco satisfecho de su propia genialidad. Quizás con la comida adecuada podríamos usar el olor para atraerlo. Entonces podríamos luchar y capturarlo. Meadow y Fan intercambiaron una mirada, se encogieron de hombros y volvieron a comer. Nolan, poniendo los ojos en blanco ante su respuesta algo tibia, sacó su Pokédex y empezó a consultarla en busca de información sobre la dieta de Jigglypuff. A ver, los ojos azul y hielo del chico rubio recorrieron la información disponible. Aquí dice que a los Jigglypuff se les suele ver comiendo bayas Oran en estado salvaje. Aunque estaba bastante seguro de saber cómo era una baya Oran, Nolan no quería perder tiempo buscando por error el tipo de follaje equivocado. Así que rápidamente buscó una foto de una baya Oran. Una brillante sonrisa iluminó su rostro casi al instante. Oye. Recuerdo haber visto unos árboles con estas bayas creciendo en ellos hoy temprano. Dijo el chico de cabello rubio alegremente, complacido por lo bien que estaba saliendo todo. Tal vez si volvemos a esa zona, haya un Jigglypuff cerca. Meadow y Fan dejaron de comer y miraron a Nolan con expresiones algo dubitativas. Al darse cuenta, Nolan se encogió de hombros en respuesta. Quien no arriesga, no gana, ¿verdad? Sonrió radiante, dispuesto a intentarlo aunque resultara ser una posibilidad remota. Vamos, ustedes dos. Vámonos. Y así, marchando a través del bosque con un renovado sentido de propósito, Nolan, Meadow y Fan se dirigieron de nuevo hacia donde Nolan estaba seguro de haber visto los árboles de bayas Oran. Su esperanza era prácticamente palpable. Mientras tanto, en otra parte del bosque, donde se oía el crujir de las hojas bajo los pies, el equipo Rocket también avanzaba penosamente entre la espesa vegetación. Cada miembro de la organización criminal mostraba frustración en su rostro. Era evidente que Hershey, James y Meowth estaban igualmente exasperados por su situación. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo hemos vuelto a perder a esos mocosos? Se quejó Hershey en voz alta, echando hacia atrás su larga melena magenta con irritación. Estaban justo delante de nosotros. Desde su posición junto a ella, James simplemente se encogió de hombros, sin encontrar una respuesta. No lo sé, Hershey, admitió el hombre de pelo azul celeste, sonando tan frustrado con la situación actual como su compañera. Es como si se hubieran esfumado en el aire. Entre ambos, Meowth resopló con desdén.
Más bien nos están evadiendo porque saben que todavía queremos robarle el poderoso Pikachu a ese cretino. Gruñó el Pokémon gato arañazo, moviendo la cola, una clara señal de su agitación. No lo sé, Meowth. James suspiró profundamente antes de confesar un pensamiento que le había estado rondando la cabeza últimamente. Sinceramente, empiezo a preguntarme si esto merece la pena. ¿De verdad vale la pena tanto esfuerzo por robar un simple Pikachu? Las expresiones en los rostros de Jessie y Meowth fueron absolutamente impagables. James, ¿qué estás diciendo? Jessie miró boquiabierta a su compañero y amigo, incrédula, sin poder creer lo que oía. Ese Pikachu no es un Pokémon cualquiera. Es mucho más fuerte de lo que debería ser para su nivel. Es justo el tipo de Pokémon poderoso que necesitamos para el equipo Rocket. Una vez más, James se limitó a encogerse de hombros en respuesta. Sí, bueno, seguimos perdiendo contra esos cretinos, señaló el hombre de pelo azul con inquietud, claramente avergonzado, por no decir humillado, por la reciente racha de derrotas de su trío. Llevamos semanas persiguiéndolos y no hemos conseguido nada. Quizá deberíamos olvidarnos de Pikachu e ir a por otra cosa. El rostro de Meowth se puso completamente carmesí, tan excitado estaba por lo que oía. ¿Estás loco? Siseó la criatura felina peluda, con el pelo erizado de rabia. Llevamos demasiado tiempo tras ese Pikachu. No nos vamos a rendir ahora. Lo robaré, aunque me cueste mis 9 vidas. El hombre de pelo azul celeste se arrodilló ligeramente, intentando razonar con el enfadado Pokémon gato arañazo. Mira, Meowth, si no robamos un Pokémon pronto, el jefe podría despedirnos a todos, dijo James con inquietud, nervioso ante la sola idea de que ocurriera un desenlace tan horrible. No va a estar contento si hemos perdido todo este tiempo para nada, ¿sabes? Un resoplido agudo y áspero escapó de los labios de Meowth antes de que pudiera siquiera intentar detenerlo. ¿Crees que se alegrará si se entera de que nos rendimos con Pikachu? El Pokémon gato arañazo se burló y negó con la cabeza, con las garras levantadas casi amenazadoramente. Tendremos suerte si no nos manda al fondo del océano. Yo lo sé, suspiró James con cansancio, dispuesto a admitir que Meowth podría tener razón en ese punto. Antes de que los dos hombres pudieran seguir discutiendo, la mujer a su lado dejó escapar un breve suspiro de sorpresa. Con los ojos entrecerrados, Jessie extendió rápidamente el brazo para llamar su atención y se llevó un dedo a los labios. Silencio los dos. Les siseó la mujer de pelo magenta, antes de señalar a través de los árboles algo en otro sendero del bosque. Miren quién es. James y Meowth se giraron para mirar hacia donde quiera que hubiera captado la atención de su compañera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y todos, incluida Jessie, corrieron a esconderse entre unos arbustos para poder espiar al recién llegado sin ser vistos. Era ese chico, Nolan. Uno de los mocosos a los que habían estado persiguiendo. Caminaba por el bosque solo con su Bulbasaur y su Growlithe. No había ni rastro de los otros 3 mocosos con los que solía ir, y lo que era más importante, tampoco había rastro del pequeño Pikachu. Mirad, es Ricitos de Oro. Susurró Meowth sorprendido a sus 2 amigos humanos. ¿Qué hace aquí solo? Preguntó James en voz alta, con un tono y una expresión que denotaban una fuerte confusión. ¿Por qué no está con los demás? Tal vez otros perdedores lo abandonaron, el Pokémon gato araña se encogió de hombros, despreocupado. O tal vez simplemente se perdió. La otra integrante del equipo Rocket, escondida entre los arbustos con ellos, dejó escapar una leve sonrisa burlona que cruzó su bello rostro. Si eso es cierto, entonces probablemente esté intentando encontrar el camino de regreso con los demás, dijo la mujer de cabello magenta con una sonrisa peligrosa, con un brillo malicioso en los ojos. ¿Sabes? Podríamos usar esto a nuestro favor. James la miró con cierto desconcierto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Jessie? Preguntó el hombre de cabello cian a su contraparte femenina con desconcierto. Ese chico Nolan no tiene ningún Pokémon que queramos robar. No lo sabe, convino Jessie, con su astuta sonrisita aún fija en el rostro. Pero probablemente pueda llevarnos directamente a uno que sí queramos robar. La comprensión les cayó a James y Meowth como un rayo. ¿Quieres decir? Meowth dejó la frase en suspenso lentamente mientras empezaba a comprender lo que Jessie estaba sugiriendo. ¿Ricitos de Oro puede llevarnos hasta Pikachu? Exactamente. Anunció con orgullo el líder del trío. La expresión de James se curvó en una mueca maliciosa, y no tardó en imitarse la de Meowth. Así pues, junto con Jessie, comenzaron a seguir al desprevenido Nolan a través del bosque, avanzando con la mayor discreción posible para no alertarlo. Esta es nuestra oportunidad.
Siseó Meowth emocionado a los demás. Por fin vamos a atrapar a ese Pikachu. Esta vez, el fracaso era impensable. Al llegar a otro claro del bosque bañado por el sol, Nolan, junto con Meadow y Fan, observaron el lugar. Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro del chico rubio antes de que se volviera para mirar a sus dos compañeros Pokémon. Muy bien, ustedes dos, escuchen. Dijo Nolan con entusiasmo, y una vez que se aseguró de tener la atención de Meadow y Fan, continuó rápidamente. Estoy bastante seguro de que este es el lugar donde vi esos árboles de Bayasoran. Recuerden lo que les dije. Estaban cerca de una roca grande y dentada que se parecía un poco a un Metapod. Hizo un gesto hacia la gran piedra de forma extraña en cuestión. Bulba, respondió Meadow en voz baja, mientras la pequeña Pokémon de tipo planta asentía lentamente con la cabeza en respuesta. Growlithe, Fan ladró, comprendiendo la situación. Mantén los ojos bien abiertos, pero guarda silencio. Les recordó Nolan a ambos, sabiendo que debían ser sigilosos si querían lograrlo con éxito. Tenemos que ser sigilosos. Si hay un Jigglypuff por aquí, el factor sorpresa podría ser clave para atraparlo. Una vez más, Meadow y Fan asintieron en señal de comprensión. Mira esto. Exclamó Nolan alegremente mientras sus ojos azul y hielo se fijaban en un pequeño grupo de árboles al otro lado del claro. Creo que podría ser eso. El chico rubio corrió por la base del grueso tronco del árbol en cuestión, esparciendo algunas hojas caídas a su paso. Meadow y Fan intercambiaron una mirada esperanzada antes de reunirse con su querido humano. Los tres contemplaron las bayas esféricas de color índigo que colgaban de las ramas nudosas. Son ellas. La sonrisa de Nolan amenazaba con eclipsar al sol, y el niño apenas pudo contener las ganas de saltar de alegría. Bayasoran. Esas son las que le encanta comer a Jigglypuff. Nolan extendió la mano hacia una baya Oran de aspecto particularmente jugoso, pero desafortunadamente fue detenido antes de poder tocar la fruta deseada. Saur, le siseó Meadow, no con enfado, sino con una clara sensación de urgencia. Tiró suavemente del tobillo de los vaqueros del chico con una de sus enredaderas verde oscuro. Bulbasaur. El chico rubio miró con desconcierto a su amado compañero. ¿Qué te pasa, Meadow? Le preguntó Nolan, con un ligero tono de impaciencia. Al fin y al cabo, si querían atraer a un Jigglypuff, necesitaban esas bayas Oran. Saur. Exclamó Meadow, señalando con una de sus enredaderas algo entre las ramas superiores del árbol. Nolan alzó la vista, entonces, al chico rubio se le desencajó la mandíbula de par en par, presa de la incredulidad. No puede ser. Exclamó boquiabierto el joven y prometedor maestro Pokémon, cuyos ojos azul y hielo se abrieron desmesuradamente hasta alcanzar proporciones casi cómicas mientras miraba fijamente lo mismo que había captado la atención de Meadow. No me lo puedo creer. Ahí está. Era cierto. Adorable, regordete y cubierto de un bonito pelaje corto y rosa, era nada menos que el Pokémon que Nolan más deseaba en ese momento. Un Jigglypuff. Un auténtico Jigglypuff, en todo su esplendor. El pequeño Pokémon rosa estaba posado en una de las ramas más altas, comiendo felizmente una baya Oran que sostenía con sus pequeñas y rechonchas patas. Fue perfecto. ¿De verdad lo encontramos tan fácilmente? El chico rubio solo pudo negar con la cabeza, apenas pudiendo creer su buena suerte. Growlithe, murmuró Fan, claramente luchando por creerlo él mismo. Bulbasaur. Exclamó Meadow con una sonrisa radiante. Al fin y al cabo, nunca le hacía ascos a un Orsea que le regalaran. La sonrisa que iluminó el rostro de Nolan fue deslumbrante. Chicos, esta es nuestra oportunidad. El chico rubio casi temblaba de emoción. Sentía como si una bandada de Butterfree salvajes revoloteara en su estómago, y el joven entrenador era un torbellino de nerviosismo. No solo para hacer un nuevo amigo, sino para demostrarle a esa chica maleducada de antes quién manda. Ahora tenemos que planearlo todo con cuidado. ¿Cómo conseguimos que ese Jigglypuff baje sin asustarlo? Saur, Meadow frunció el ceño seriamente, tratando de pensar en una solución plausible. Fan, por otro lado, prefería un enfoque más directo. Crece. El repentino bramido de su pequeño y peludo amigo hizo que Nolan y Meadow dieran un brinco del susto. Al girarse rápidamente, los dos compañeros se quedaron atónitos al ver a Fan avanzar con la boca abierta. Y antes de que pudieran siquiera pensar en detenerlo, el Pokémon cachorro lanzó una potente llamarada. Era su ataque Girofuego, y se dirigía directamente hacia el Jigglypuff salvaje. ¡Boom! Jugoso.
Con un chillido agudo, aunque no estaba claro si se debía al dolor provocado por las llamas arremolinadas o más bien al susto por el ataque sorpresa, Jigglypuff salió despedido del árbol. Antes de darse cuenta, el adorable Pokémon rosa se precipitaba al suelo. ¡Zas! Nolan no pudo evitar hacer una mueca cuando el Pokémon Globo se estrelló de bruces contra el suelo. Permaneció allí, boca abajo, durante unos instantes. Nolan se giró para mirar a Fan, boquiabierto. Colmillo. Regañó el chico rubio incrédulo, llevándose la mano a la cara. Esperaba un enfoque un poco más sutil. Gruñido, Fan ladró a Nolan, con una expresión de satisfacción. Bueno, al menos no incendiaste el árbol entero, murmuró Nolan tras una rápida comprobación. El chico rubio miró con cariño, aunque con exasperación, al adorable Pokémon cachorro que estaba a sus pies. Mira, sé que intentas ayudar, amigo, pero no puedes ir por ahí lanzando ataques de fuego en el bosque. Podríamos provocar un incendio por accidente. Growlithe, gimió Fan, con expresión de arrepentimiento. Nolan sonrió y se arrodilló para acariciar suavemente la cabeza del adorable Pokémon de tipo fuego. El Pokémon cachorro ronroneó feliz ante la atención que le brindaba su querido humano. Aún así, conseguiste traer a Jigglypuff hasta aquí, Nolan se vio obligado a admitir, dándole a Fan una última caricia cariñosa en la barriga. Buen chico. Jigglypuff. Nolan, Meador y Fan, completamente satisfecho, volvieron bruscamente a la realidad al oír el grito. Al mirar hacia el claro, vieron que el Jigglypuff salvaje ya estaba de pie. El Pokémon Globo parecía algo magullado por el ataque girofuego y la posterior caída, pero se había sacudido el polvo y ahora se mantenía erguido. No parecía feliz. Jigglypuff. Puff. Puff. Jigglypuff. Gritó la adorable criaturita rosa a los tres. Nolan no era ningún experto en el lenguaje Pokémon, pero tuvo la clara impresión de que Jigglypuff no les daba la bienvenida al bosque. Cuando el Pokémon Globo se acercó furioso, agitando amenazadoramente sus patitas rechonchas, esta teoría se confirmó aún más. Parece que quiere pelear, observó el chico de cabello rubio, mientras una sonrisa pícara comenzaba a dibujarse en su atractivo rostro. Fan, ¿estás listo para enfrentarlo? Growlithe. Ladró Fan, meneando la cola alegremente. El corazón de Nolan latía con fuerza mientras se apoyaba en la corteza rugosa de un roble antiguo, observando a Fan con atención inquebrantable. Con cada paso que daba su adorable Pokémon cachorro, el chico rubio sentía una mezcla de anticipación y esperanza. Esto era más que una simple batalla. Era una oportunidad para ampliar su querida familia Pokémon y demostrar que estaban preparados para cualquier cosa que la naturaleza les deparara. Por ello, concentró su atención en el pequeño Pokémon de tipo fuego, con los ojos brillando de pura y absoluta determinación. Muy bien, Fan, tú puedes. Exclamó Nolan alegremente, esperando que el simple hecho de saber que su entrenador creía en él animara a Fan a dar lo mejor de sí en la próxima batalla. Creo en ti. Growlithe. Fan echó la cabeza hacia atrás y ladró alegremente, meneando la cola con entusiasmo. Era evidente que el Pokémon cachorro quería enorgullecer a Nolan, y el corazón del chico rubio se llenó de cariño hacia él. Nolan sonrió cálidamente ante el entusiasmo de su pequeño amigo, pero su expresión rápidamente se transformó en una mucho más seria. Este Jigglypuff parece bastante duro, chico, pero creo que tú eres más duro. No puedes permitirte bajar la guardia, advirtió el chico rubio al Pokémon cachorro. Y en cuanto el pequeño ladró, demostrando que lo entendía, Nolan le dio rápidamente su primera orden. Ahora, Fan. Empieza con fuerza con tu ataque golpe cuerpo. Y así, sin más, comenzó la batalla. Growlithe. Gritó Fan, con un ladrido que sonaba demasiado entusiasmado, y cruzó corriendo el claro del bosque. Tenía la lengua fuera y la cola meneando. El Pokémon cachorro estaba claramente deseando luchar junto a Nolan. Lamentablemente para ambas partes, el primer ataque de Fan nunca alcanzaría su objetivo. Tembloroso. El Jigglypuff salvaje, con una simple y fluida maniobra, demostró lo difícil y complicado que sería este combate para Nolan y Fan. Inhalando profundamente, el cuerpo blando y gomoso del Pokémon Globo se infló ligeramente, y antes de que Fan pudiera siquiera acercarse, flotó en el aire y se alejó perezosamente fuera de su alcance. El resultado fue que Fan se detuvo en seco y ladró furioso a su oponente, quien simplemente le devolvió una sonrisa burlona. Al observar esto desde el otro lado del claro, Nolan no pudo evitar quedar muy impresionado. «¡Guau, qué buena esquiva!», exclamó el chico rubio, maravillado.
Pero en lugar de desanimarse por el desafío que suponía esta nueva táctica de evasión, Nolan se sintió aún más decidido a añadir a este enigmático Pokémon a su pequeña familia, que no dejaba de crecer. Pero puedes hacerlo mejor, muchacho. Ahora, Fan, intenta tú, pero el resto de las instrucciones del chico rubio no llegaron a sus labios. Puff. Nolan se quedó boquiabierto ante lo que sucedió a continuación. De repente, sin previo aviso, Jigglypuff aterrizó justo frente a Fan y comenzó a atacarlo antes de que el Pokémon cachorro pudiera reaccionar. ¡Zas! Growlithe. Gritó Fan en voz alta, aunque Nolan no podía estar seguro de si era por el dolor del golpe o simplemente porque estaba sorprendido. ¡Guau! Ese fue un ataque de golpe fuerte. El chico de cabello dorado frunció el ceño pensativo, antes de mirar a su adorable Pokémon de tipo fuego, con un tono y una expresión llenos de profunda preocupación. ¿Estás bien, chico? Ágil. Fan se sacudió rápidamente y se puso de nuevo sobre sus patas. Ladró tranquilizadoramente a Nolan para demostrarle que estaba bien. Bien, bien, el chico rubio suspiró aliviado antes de volver rápidamente su atención al asunto en cuestión. Pero probemos una estrategia diferente ahora, muchacho. De acuerdo, Fan. Vamos a probar tu ataque mordisco. Crece ligero. Con el mismo entusiasmo y energía que había demostrado al comienzo del combate, Fan saltó alegremente por el claro del bosque. El adorable Pokémon de tipo fuego abrió la mandíbula y mostró sus pequeños y afilados dientes, con la clara intención de impactar de verdad a su oponente esta vez. Pero, una vez más, los Pokémon salvajes a los que se enfrentaban demostraron que no era tarea fácil. Jigglypuff. Gritó con determinación el Pokémon Globo. Ante la mirada sorprendida de Fan y Nolan, el Jigglypuff salvaje recogió brazos, piernas e incluso orejas hasta formar una pequeña bola rosa. Un destello de luz recorrió su forma esférica, un movimiento que Nolan reconoció fácilmente. Al fin y al cabo, era un movimiento que el chico conocía muy bien, ya que Shantice también lo dominaba. Defensa Curl. Este Jigglypuff es bueno, murmuró Nolan para sí mismo, incapaz de evitar sentirse profundamente impresionado por el hecho de que un Pokémon salvaje pudiera desplegar una estrategia tan táctica por sí solo. Esto está resultando mucho más difícil de lo que pensaba, pero el chico rubio no estaba dispuesto a rendirse ahora. Ver lo bueno que era Jigglypuff no había disminuido sus esperanzas de capturarlo. Al contrario, las habilidades del Pokémon Globo solo habían servido para que el chico estuviera aún más decidido. Tenemos que mejorar, amigo, dijo Nolan mientras volvía rápidamente su atención a Fan. Para alivio del joven entrenador, el Pokémon cachorro escuchó con suma atención, tomándose esto muy en serio a pesar de su naturaleza juguetona y algo inmadura. Ten cuidado con tus ataques de fuego en este bosque, pero prueba tu ataque ascuas. Apunta a Jigglypuff, no a los árboles. Por suerte, Fan sí que hizo caso a la advertencia de Nolan esta vez. Growlithe. Ladró Fan con fuerza mientras apuntaba con cuidado antes de abrir la mandíbula todo lo que podía. En una lluvia de luz roja y naranja resplandeciente, el Pokémon cachorro desató una ráfaga de brasas blancas incandescentes en dirección a su oponente. Jugoso. Esta vez fue el Jigglypuff salvaje quien dejó escapar un chillido agudo de dolor inimaginable. El Pokémon Globo se cubrió rápidamente el rostro con sus pequeñas patas rosadas, pero no pudo protegerse por completo del implacable ataque de ascuas de Fan. Desde su posición en la banda, Nolan no pudo evitar vitorear con entusiasmo. Buen trabajo, Fan. El chico de cabello dorado elogió amablemente a su pequeño Pokémon de tipo fuego, lo que provocó que el Pokémon cachorro se pavoneara y pareciera increíblemente orgulloso de sí mismo. Por fin estamos llegando a alguna parte. Growlithe. Ladró Fan alegremente. El único ser en el claro que no parecía tan entusiasmado era el Jigglypuff salvaje al que se enfrentaban. Con un gesto de evidente molestia, la simpática criatura rosa resopló y se puso de pie. Jigglypuff. El Pokémon Globo dejó escapar un fuerte ruido que recordaba inquietantemente a un feroz grito de guerra. Nolan sería el primero en admitir que lo que sucedió después lo tomó completamente por sorpresa. De hecho, el chico rubio se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua, ante el ataque que Jigglypuff sacó de su repertorio de trucos. Tembloroso. Jigglypuff, enroscándose de nuevo sobre sí mismo, no adoptaba una postura defensiva como la última vez que había movido su cuerpo de esa manera. En cambio, este Pokémon Globo pasaba directamente al ataque. Jigglypuff comenzó a rodar. Rodar. Nolan enseguida se dio cuenta de que este Jigglypuff conocía el movimiento rodar. Lo recordaba de cuando entrenaba con Agisus and Shrew.
Ganando impulso a cada nanosegundo, Jigglypuff no tardó en convertirse en poco más que una mancha rosa rodante. Y entonces, casi sin cambiar de dirección, el Pokémon rodante se abalanzó sobre Fan con la gracia y delicadeza de un camión monstruo. El resultado era inevitable. Crece. Nolan no pudo evitar soltar un grito ahogado de horror al ver cómo el Pokémon cachorro salía disparado por los aires. Con un golpe sordo que pareció resonar por todo el claro, el pequeño Pokémon de tipo fuego impactó contra el suelo y se desplomó, tendido en el suelo y con aspecto aturdido. ¡Fan! Gritó el chico rubio frenéticamente alarmado, y Nolan tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no correr a través del claro y desplomarse junto a su Pokémon caído. Fan, ¿estás bien, chico? ¿Quieres parar? Sinceramente, no le importaría si Fan lo hiciera. Al fin y al cabo, Nolan empezaba a temer que se hubieran metido en un lío con este oponente. El Pokémon cachorro no lo aceptó. Lite. Con un esfuerzo tremendo, el pequeño Growlithe sacó fuerzas de flaqueza y logró ponerse de pie sobre sus patas. No iba a defraudar a su querido humano. Nolan quería a ese Jigglypuff en la familia, así que Fan se aseguraría de que así fuera. Desde su posición en la banda, Nolan no pudo evitar sonreír. Estoy muy orgulloso de ti, chico, le dijo el joven entrenador Pokémon a su pequeño amigo con profundo cariño, con los ojos sospechosamente húmedos. ¿Estás decidido a terminar esto? Bien, puedes seguir, Fan. Growlithe. Ladró Fan alegremente, complacido de que Nolan no fuera a sacarlo de esta pelea. Pero debemos tener cuidado, continuó Nolan, con una expresión tensa que reflejaba una advertencia. Rodar se vuelve más fuerte cuanto más tiempo dura. Debemos detenerlo ahora si quieres seguir luchando. Es una jugada arriesgada en medio del bosque, pero intentemos tu ataque giro de fuego. Por el amor de Dios, Fan, ten cuidado. Crece ligero. Fan no pudo evitar sonreír con entusiasmo mientras se preparaba para usar el que posiblemente era su ataque más fuerte y, sin duda, el más impresionante. Con todo su cuerpo envuelto en llamas intensamente calientes, Fan desató con gracia un pequeño pero poderoso vórtice de fuego arremolinado. Los dos poderosos ataques, rodar y giro de fuego, estaban destinados a enfrentarse directamente. Nolan intentó ver el resultado final, pero los rojos y naranjas del giro de fuego proyectaron un brillo demasiado intenso sobre el claro. El pobre chico tuvo que apartar la mirada para evitar daños oculares permanentes. Por lo tanto, solo oyó el resultado del choque de los ataques, en lugar de presenciarlo directamente. Jugoso. Un alarido de puro y absoluto dolor resonó en el claro. Fue suficiente para que Nolan supiera lo que había sucedido. Una vez que el resplandor del ataque giro fuego de Fan se disipó, Nolan finalmente pudo volver sus gélidos ojos azules al improvisado campo de batalla. Lo que vio lo llenó de júbilo. Fan no solo había ejecutado con éxito su ataque de tipo fuego en un lugar tan inapropiado sin dañar ni una sola ramita u hoja, sino que también había logrado el objetivo que se habían propuesto. Jigglypuff yacía tendido en el suelo, incapaz de realizar su peligroso ataque rodar. Nolan sonrió. Al parecer, el riesgo de usar giro fuego en un bosque había valido la pena. Gimió Jigglypuff de dolor, luciendo ahora algunas marcas de quemaduras. Growlithe. Ladró Fan alegremente, claramente satisfecho de haber logrado darle la vuelta a la tortilla a su oponente. Jigglypuff miró fijamente al Pokémon cachorro durante unos segundos, antes de que una leve sonrisa se dibujara en sus delicados rasgos. Nolan vio la expresión, pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su significado. Jigglypuff. Antes de que el niño o su Pokémon pudieran reaccionar, los grandes ojos de Jigglypuff brillaron con una intensa luz azul que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Segundos después, el mismo brillo azul envolvió todo el cuerpo de Fan. Por suerte, no pareció causarle ningún daño al pequeño Pokémon de tipo fuego, y tras unos segundos la luz se desvaneció. Nolan se quedó confundido solo un instante antes de comprender lo sucedido. Dejó escapar un gemido al deducir correctamente lo que acababa de ocurrir. Oh no, Fan, reconozco ese movimiento. Usó su ataque anulación. Exclamó el chico rubio advirtiendo a su adorable Pokémon cachorro. Eso significa que tu ataque giro fuego estará fuera de servicio por un tiempo. Growlithe. Se quejó Fan con decepción. Le gustaba usar ese ataque más que ningún otro, así que no era justo que su oponente se lo impidiera. Tembloroso. Jigglypuff sonrió con sorna al ver la situación de Fan, antes de recuperarse lo suficiente del impacto de giro fuego como para volver a la ofensiva. El Pokémon Globo se puso rápidamente de pie y se lanzó contra su desprevenido oponente. Lo que sucedió después no fue nada agradable.
Zas. Grieta. Ruido sordo. Bofetada. Nolan no pudo evitar estremecerse de compasión cuando Fan recibió no uno, ni dos, ni tres, sino 4 fuertes bofetadas en la cara mientras Jigglypuff lanzaba un potente doble bofetón. No fue ninguna sorpresa que el pequeño Pokémon cachorro se tambaleara hacia atrás y casi cayera al suelo por el brutal ataque. Growlithe. Gritó Fan de dolor, con las mejillas rojas e hinchadas. Nolan estaba a punto de expresarle a Fan su preocupación por continuar la batalla, pero lamentablemente no tuvo oportunidad. Antes de que el chico rubio pudiera pronunciar una sola palabra, Jigglypuff sonrió con malicia y retrocedió un paso, quedando justo en el centro del claro. El Pokémon Globo hizo entonces algo que Nolan jamás habría predicho, pero que en realidad debería haber previsto. Jigglypuff abrió la boca y comenzó a cantar. Jigglypuff, Jigglypuff. La voz de la pequeña criatura rosa era increíblemente relajante, y a pesar de que la mente de Nolan le gritaba que aquello era solo un truco, que Jigglypuff estaba usando su ataque canto contra ambos, el chico no pudo evitar sentir cómo sus párpados comenzaban a cerrarse perezosamente sobre sus ojos azul hielo. Un suave bostezo se le escapó. Jigglypuff, Jigglypuff en el claro frente a los Pokémon salvajes que habían captado su atención, el pobre Fan parecía muerto de sueño. El Pokémon cachorro dejó escapar un adorable bostezo, resistiendo a duras penas la tentación de acurrucarse y dormir el resto del día. ¡Ay! Tenía tantas ganas de dormir, pero tampoco quería decepcionar a Nolan. Los ojos de Fan comenzaron a cerrarse, casi sin querer. La nana de Jigglypuff era tan tentadora, Fan. Nolan apenas logró reprimir un bostezo con la mano mientras se recomponía lo suficiente para darse cuenta de lo que les estaba pasando. Reacciona, muchacho. Jigglypuff nos está atacando con su canto. Tenemos que detenerlo o nos dormiremos. Intenta de nuevo con tu golpe cuerpo. Jigglypuff no puede esquivar y cantar al mismo tiempo. Luchando contra la somnolencia que amenazaba con apoderarse de su mente, Fan se esforzó, pero finalmente logró procesar las palabras de Nolan. Growlithe. Ladró con fiereza el Pokémon cachorro, sintiéndose un poco tonto por casi caer en la trampa de su oponente. Furioso, usando las pocas fuerzas que le quedaban, Fan cruzó el claro del bosque a toda velocidad y se embistió con todo su cuerpo contra el de Jigglypuff. Tembloroso. El Jigglypuff salvaje no pudo evitar chillar de dolor al recibir el impacto del golpe cuerpo de Fan. Y con todo el peso del adorable Pokémon de tipo fuego empleándolo, no fue ninguna sorpresa que lograra el resultado deseado. Gimiendo de dolor mientras se hundía en el suelo del bosque, Jigglypuff simplemente no pudo mantener su ataque canto, y la nana se interrumpió abruptamente. «Buen trabajo, Fan», exclamó Nolan con alegría, orgulloso de su pequeño amigo por haberlos salvado a ambos no solo de la vergüenza, sino también de perder la maravillosa oportunidad de ampliar su pequeña familia. «Un ataque más y listo, muchacho. Usa tu ascua otra vez. Crece ligero». Ansioso por terminar y, con suerte, hacer un nuevo amigo, Fan no perdió tiempo en cumplir la última orden de Nolan. Abriendo la mandíbula todo lo que pudo, el Pokémon cachorro lanzó otra ráfaga de brasas incandescentes que hirieron profundamente a Jigglypuff al contacto. Jigglypuff. Gimió débilmente el Pokémon Globo, encogiendo su pequeño cuerpo sobre sí mismo por el dolor mientras caía hacia atrás al suelo, a pesar de todos sus mejores esfuerzos por levantarse y seguir luchando. Nolan no pudo evitar sonreír. Era obvio que su objetivo estaba ahora muy debilitado. «Buen chico, Fan». Nolan elogió merecidamente a su adorable Pokémon cachorro, sonriendo cuando la pequeña y esponjosa criatura se acicaló felizmente bajo sus amables palabras. «Lo hiciste. Estoy muy orgulloso de ti, Fan». Growlithe. La cola de Fan se movió alegremente al ver lo complacido que estaba su amado humano con él. «Creo que esto merece algunos premios extra en la cena de esta noche», le dijo el chico rubio a su amiguito en tono juguetón, sonriendo con ternura al ver cómo los ojos de Fan se iluminaban de emoción ante la promesa de Nolan. Sin embargo, Nolan se puso serio de inmediato y volvió a centrarse en el asunto en cuestión. «Pero por ahora, terminemos lo que empezamos. Es hora de intentar capturar a Jigglypuff. Bulba. Crece ligero». Los dos compañeros Pokémon del chico se emocionaron mucho al oírle decir eso. Con una amplia sonrisa, Nolan desenganchó la última Pokéball vacía que colgaba de su cinturón y apuntó con cuidado. «¿Pokéball? ¡Ya!». La emoción era evidente en la voz de Nolan mientras el rojo y el blanco abandonaban la punta de sus dedos. Juntos, Nolan, Meador y Fan observaban con expectación cómo la cápsula giraba en el aire, con una trayectoria precisa.
Se dirigía directamente hacia la adorable criatura rosa que esperaban añadir a su pequeña familia Pokémon. En pocos instantes sabrían si lo habían logrado. La Pokéball se acercaba cada vez más al Jigglypuff caído, y entonces una voz surgió repentinamente de entre los arbustos. «Ni hablar», exclamó la dueña de la voz, una adolescente a juzgar por el tono, con una satisfacción casi complaciente. «Pistola rápida, usa pistola de agua». Antes de que Nolan tuviera la oportunidad de reconocer la voz del recién llegado, sucedió algo que hizo que la mandíbula del chico rubio se abriera de par en par por la incredulidad y el horror. Squirtle. Un fuerte grito gutural, inquietantemente parecido a un grito de guerra, resonó antes de que un potente chorro de agua brotara repentinamente de los mismos arbustos. Impotente para detenerlo, Nolan observó atónito cómo el ataque sorpresa de pistola de agua impactaba su Pokéball en el aire, mientras aún rodaba hacia Jigglypuff, que yacía tendido en el suelo. La esfera roja y blanca, naturalmente, fue desviada por el poderoso ataque de agua. Rodó inofensivamente por el suelo del bosque hasta detenerse a los pies de Nolan. Sin duda, Jigglypuff no había sido capturado. Como era de esperar, Nolan no podía creer lo que acababa de suceder. ¿Qué? El chico rubio se quedó boquiabierto mirando su Pokéball vacía por un segundo, como un Goldeen fuera del agua, antes de fulminar rápidamente con la mirada los arbustos de donde había venido la interferencia, su expresión transformándose en un ceño fruncido de enfado. «Oye, ¿qué pasa?». El susurro de las hojas llegó a sus oídos, antes de que el dueño de la voz saliera de entre los arbustos para encararlo. La mandíbula de Nolan se tensó inmediatamente con indignación. Era ella. La misma chica de antes. Estaba allí, y ahora acababa de interferir en la captura de Nolan. El chico rubio estaba furioso. Estaba completamente indignado. «Te voy a enseñar lo que pasa», le espetó la chica con desprecio. De entre los arbustos emergió la familiar silueta de un pequeño Squirtle, presumiblemente Pistol, si Nolan había entendido bien a la chica. Su rostro reptiliano reflejaba una expresión de igual arrogancia. Era evidente que el pequeño Pokémon de tipo agua estaba orgulloso de su obra. «¿Otra vez tú?», ladró Nolan, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que esa chica definitivamente no era bienvenida allí en ese momento. La sonrisa de suficiencia de la chica no hizo más que aumentar la tensión. «Sí, otra vez yo», la sonrisa burlona de la chica era increíblemente irritante, pero rápidamente se transformó en una expresión más dura y mucho más amenazadora. «Creía haberte advertido que te mantuvieras alejado de cualquier Jigglypuff en este bosque. Te dije que voy a atrapar uno para mí». A estas alturas, todo el cuerpo de Nolan prácticamente vibraba. El chico estaba muy excitado. «Y como ya te dije, no recibo órdenes de ti», replicó el chico rubio, con el rostro enrojecido. No podía creer la desfachatez de aquella chica. ¿Cómo podía pensar que era aceptable interferir en la captura de otro entrenador? Era indignante. La expresión de la chica maleducada se ensombreció notablemente. Empezaba a mostrarse tan frustrada como el propio Nolan tenía razón. «Escucha, chico, solo los tontos piensan que es prudente desafiarme». Se burló con descaro la entrenadora Pokémon, como si eso pretendiera impresionar al chico que recibía su arrogancia o algo así. «¿Eres un tonto?». Con un resoplido, Nolan se cruzó de brazos. En cuanto a amenazas, esa era bastante débil. No tuvo reparos en decírselo. «Si quieres intimidarme, vas a tener que esforzarte mucho más», respondió el chico rubio con frialdad, lanzándole a la chica su mirada más condescendiente. «No me asusto fácilmente, especialmente no por una mocosa que obviamente intenta parecer más dura y madura de lo que es». Su provocación surtió el efecto deseado. «Cállate y lárgate», chilló la chica maleducada, con las mejillas enrojecidas. No estaba claro si era por la rabia o por la vergüenza que le había provocado lo que su oponente acababa de decir. En cualquier caso, el resultado final hizo que Nolan sonriera con suficiencia. «Ni hablar», se burló Nolan, como si la chica fuera una completa idiota por sugerir tal cosa. A juzgar por cómo rechinaba los dientes, no pareció gustarle. «Yo encontré a este Jigglypuff primero. Fue mi Pokémon quien luchó contra él y lo debilitó. Yo soy quien lo va a capturar». Tras hacer esa declaración, el chico rubio se arrodilló y recogió su Pokéball. Luego se puso de pie de nuevo, listo para apuntar otra vez. Sin embargo, para desgracia de Nolan, la chica maleducada estaba dispuesta a dejar el asunto así. «No, si no quieres afrontar las consecuencias, chico», la chica volvió a mirar con desprecio a Nolan, intentando claramente intimidarlo una vez más. «Puedo hacerte la vida imposible, ¿sabes?». El chico rubio se burló.
Ese mocoso no tenía ningún poder sobre él. Con la intención de hacerle entender a esa chica irritante que no iba a dejarse intimidar por ella ni por nadie, Nolan apartó su atención del Jigglypuff que estaba al otro lado del claro y la volvió a centrar en la propia chica. Bastó una fracción de segundo, pero el error ya estaba cometido. Aprovechando astutamente la distracción de Nolan, el Pokémon Globo logró ponerse de pie, aún exhausto tras su batalla contra Fang. Y mientras nadie lo veía, Jigglypuff inhaló profundamente, inflando su suave cuerpo gomoso hasta que flotó a unos metros del suelo del bosque. Para cuando Nolan se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Jugoso. Como si se burlara de todos ellos, Jigglypuff ascendió cada vez más alto en el aire. En cuestión de segundos, la adorable criatura rosa rozaba las copas de los árboles, y pronto desapareció por completo, dejándose llevar perezosamente por la suave brisa veraniega. Nolan, tendido en el suelo, estaba horrorizado. ¡No! Gimió en protesta el chico de cabello rubio, su voz preciosa más que un débil gemido de absoluta desesperación. Se ha ido. El horror pronto dio paso a una oleada de ira ardiente, y Nolan se encaró con la chica maleducada, con una furia casi palpable. Sin duda, no ayudó que la chica pareciera bastante satisfecha consigo misma. Estaba claramente encantada con este desenlace inesperado. Estúpida idiota. Le gritó Nolan a la cara, con un tono cargado de ira y acusación, acabas de hacerme perder la captura. La indignación de Nolan apenas inmutó a la niña. Al contrario, parecía divertir a la pequeña mocosa. Te lo mereces por interponerte en mi camino, fue la simple réplica de la chica maleducada, con un tono y una expresión que rezumaban arrogancia. No creas que puedes volver a salirte con la tuya, niña. La próxima vez, no solo será una Pokéball desviada. Jugaré aún más sucio. Y tras esa oscura amenaza, la chica se dio la vuelta y simplemente se marchó, dejando a Nolan furioso. Tembloroso, apenas contenido por la rabia, Nolan reprimió el impulso de gritarle un par de improperios y, en cambio, adoptó una postura firme, casi rígida. Apretó la mandíbula y los puños con tanta fuerza que la piel de sus nudillos se puso blanca como la nieve. Sus ojos reflejaban una ira justificada, una ira que a la vez hervía y se congelaba. En ese instante, era la personificación misma de la ira. Atraparé a esa Jigglypuff. Juró el chico rubio, tanto para sí mismo como para el mundo entero, y de paso le daré una lección. Y eso fue una promesa.